Les damos la bienvenida a esta siguiente estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en capítulo 1, versículos 26 al 27, y esperamos que esta clase pueda ser de bendición para ustedes al estudiar detenidamente esta hermosa carta del apóstol Pablo. Vamos a empezar leyendo el texto tal como lo tenemos en la Reina Valera, versículo 26 de Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En este pasaje, el apóstol Pablo describe lo que es el segundo juicio de parte de Dios, provocado por su incredulidad y su determinación de no honrar a Dios. El primer juicio está en versículo 24, donde leemos: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Lamentablemente, frente a ese primer juicio de parte de Dios, los seres humanos insistieron en seguir rebelándose contra Dios. No aprovecharon el primer juicio para arrepentirse. Y fue por dejarse llevar por esa terrible corriente de concupiscencias de sus corazones, hasta que terminaron en lo que Pablo llama la inmundicia, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por hacer todo eso sin el menor ápice de arrepentimiento, viene ahora el segundo juicio de parte de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Muchos han considerado que en este pasaje el apóstol Pablo está criticando, condenando las prácticas homosexuales, especialmente relacionadas con los cultos paganos. Pero eso no es del todo cierto. Los cultos paganos también incluyen relaciones heterosexuales, y Pablo condena esas relaciones en pasajes como 1 Corintios 6, versículos 15 al 18. Además, aquí en Romanos 1, versículo 26, el uso de palabras como pasiones o la frase se encendieron en su lascivia apunta a algo más que simplemente participar en un ritual pagano en el templo. Apunta más bien a deseos personales muy fuertes que llevaron a la práctica de la homosexualidad en la vida diaria de las personas. Vamos a empezar a notar el texto en griego, haciendo unas observaciones de las palabras y también un comentario al respecto. Primera frase, versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El texto en griego dice: dia tuto paredoken autus jotheos ais pathe atimias. Permítame hacer un análisis gramatical. Algunas personas me han pedido dar un poco más de tiempo para analizar las palabras principales. En primer lugar, el verbo paredoken, Dios los entregó. Aquí tenemos un auristo indicativo en la voz pasiva, la voz activa, en la tercera persona singular. El verbo principal es paradidomai, que significa entregar. Ahora, en este caso, el auristo indica una acción puntual de parte de Dios. Es decir, Pablo no está hablando de un proceso,
que duró a lo largo de todo un espacio de tiempo. Está hablando de algo puntual. Dios los entregó. Fue una decisión judicial de parte de Dios. ¿A qué los entregó? A pasiones. La palabra en griego, pathe, es un sustantivo neutro. La palabra original es pathos en el nominativo. Aquí está en el caso acusativo, es el objeto directo. Dios los entregó a estas pasiones. La palabra pathos significa pasión, pero ¿en qué sentido? Una emoción fuerte, mayormente con connotaciones pecaminosas. En versículo 24, leemos que Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencias. La palabra y para concupiscencias es otro término menos dramático. Aquí Pablo no habla simplemente de deseos, habla de pasiones. Para colmo, según Pablo, son pasiones atimias, vergonzosas. Aquí tenemos un sustantivo femenino, atimia, que está en la forma singular del caso genitivo. Literalmente es pasiones de vergüenza. Es el sentido del caso genitivo, como perteneciente a. En este caso es un genitivo de cualidad. Está describiendo la clase de pasiones. Pasiones con esta cualidad de vergüenza. Ahora, literalmente, la palabra atimia significa sin honor. Timia, honor a, es la palabra privativa en griego, algo carente de honor, carente de valor. Es decir, si algo carece de valor o de dignidad, entonces genera cierta vergüenza. Y Pablo está hablando de pasiones que pertenecen a esa categoría de deshonra. Ahora, notemos la primera frase en griego, dio tuto, por esto. Establece una relación de causa y efecto entre los versículos 24 y 25, que es la causa, y versículos 26 y 27, el efecto. Es precisamente porque estas personas se entregaron a la inmundicia bajo el juicio de Dios y cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Todo eso es la causa. El efecto es el juicio. Dios, por esa causa, los entregó. Ahora, notemos que la inmoralidad sexual del versículo 24 es a la vez el juicio de Dios sobre la idolatría del versículo 23, que lo repite en versículo 25. Ahora, esa actitud fundamental de la idolatría, ahora aumentada con la inmoralidad sexual, que provoca otra manifestación del juicio de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo no está hablando de individuos en un sentido, sino de una sociedad entregada a esta forma de vida. Así que ahora cuando Pablo dice pasiones vergonzosas, como vamos a ver en esta clase, el apóstol se refiere a deseos humanos desnaturalizados. Una cosa es tener un deseo sexual. Una cosa es tener un deseo sexual fuerte. Una cosa muy diferente es tener un deseo sexual tan fuerte que casi no te importa con quién tienes relaciones sexuales, aun con personas de tu mismo sexo. Esta palabra pasiones indica deseos que te dominan por completo. No los puedes controlar. Y porque la persona no lo puede controlar, adopta una
pasividad moral, es decir, no intenta resistir esos deseos, sino se entrega a ellos. Pasiones. Ahora, es importante en estos tiempos notar, el apóstol Pablo no está diciendo aquí que Dios los entregó a una orientación homosexual. No hay nada en este pasaje que indicaría que estas personas tienen una orientación homosexual, que dicho sea de paso es un concepto moderno. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la entrega por parte de Dios a deseo, pasiones sexuales caracterizado por vergüenza, que los lleva a cometer actos homosexuales, no porque tienen esa orientación sexual, sino por su ceguera espiritual, que los lleva a un desenfreno sexual. Vamos a ver esto en un momento. Los historiadores nos indican que la sociedad romana del primer siglo estaba realmente plagada de esta clase de pasiones desordenadas. Los mismos emperadores daban un pésimo ejemplo de esto, y la población en general seguía en su desvarío sexual. Los poetas greco-romanos hablan con lujo de detalle de estas corrupciones, describiéndolas como lo más normal. Los mismos filósofos, los pensadores de la sociedad, algunos practicaban esta clase de pasión. Ahora, Pablo describe más detalle cuando identifica un primer grupo de personas que tenían estas pasiones desenfrenadas y vergonzosas. Pablo dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. En griego, hai tegar theleiai auton mete laxan ten fusiken gresi. Ahora, tomemos un momento para un análisis gramatical aquí, es importante. En primer lugar, notemos con cuidado el término theleiai, mujeres. Es un adjetivo femenino, la forma nominativa es thelus. Aquí está en forma plural del caso nominativo, theleiai. Ahora, esta palabra thelus significa hembra, es decir, es la forma femenina de la raza humana. Si se quiere, es la contraparte del macho o varón. Notemos que en griego hay otra palabra para mujer, la palabra gune. En español tenemos ginecología, el estudio de la mujer y su aparato reproductivo. Ahora, Pablo emplea esta palabra celus, hembra, que es un término que se reserva casi para animales. Y Pablo usa esta palabra porque él está indicando que Dios los entregó a un comportamiento totalmente denigrante. Las mujeres se degradaron a tal forma que ya no eran mujeres, eran hembras. Y esta traducción creo que es importante retener en español, aunque no suena nada halagador. Pero cuando traducimos hembras, logramos el efecto en español equivalente a este término en griego. Un comentarista, Bengel, dice lo siguiente: cuando hay que exponer el pecado, hay que llamar las cosas por lo que son. Muchas veces aquellas personas que son culpables de una falta total de modestia en su comportamiento, su lenguaje, exigen que las tratemos con mucha delicadeza.
Uno se imagina personas reaccionando contra este término hembras, pero es el término que Pablo usa aquí, porque Pablo está mostrando hasta qué punto la sociedad se está corrompiendo. Ahora, en versículo 26, Pablo dice, eh, sus hembras. La palabra sus auton, el pronombre personal, en este caso en forma plural, en el caso genitivo, literalmente las mujeres de ellos. Ahora, este pronombre, ¿a qué significa? En este contexto, podríamos pensar que está hablando de las mujeres que pertenecen a la sociedad en general, o tomando lo masculino en su forma estricta, mujeres que pertenecen a los hombres de la sociedad. Ahora, si miramos el versículo 18 de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, anthropos. Y creo que esa palabra anthropos masculina es la que determina el significado de todos estos pronombres masculinos en esta sección. Versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce, se les a ellos, a los hombres, se manifestó. Versículo 20, ellos no tienen excusa en griego. Sus masculino razonamientos, su masculino necio corazón. Versículo 24, los entregó a ellos, masculino, sus corazones, sus propios cuerpos. En otras palabras, en toda esta sección, Pablo está hablando de el hombre. Así que si aplicamos eso al versículo 26, el apóstol Pablo estaría diciendo, aún las mujeres, las hembras de los hombres cambiaron el uso natural. Ahora, eso queda claro, me parece, del versículo 27, porque en versículo 27, cuando Pablo trata el caso de los machos, noten lo que dice el versículo 27, de igual modo también los machos. No dice sus machos, no dice los machos de la sociedad. Ahí está sin un calificativo. Eso confirmaría que en versículo 26 Pablo está hablando de las hembras de los hombres, no de la sociedad en general, sino de los varones. Ahora, ¿qué hicieron estas hembras? Pablo dice cambiaron, metelaxan. Es del verbo metalazo en el infinitivo. Aquí Pablo usa el auristo indicativo en la voz activa, tercera persona plural. Ahora, metalazo significa cambiar o intercambiar. Veremos en un momento que es el mismo verbo que Pablo usó eh, en versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ahora, ¿qué es lo que cambiaron? Versículo 26, Pablo dice, cambiaron el uso. Chresin, en griego, la palabra para uso. Es un sustantivo femenino, chresis, aquí en la forma plural del caso acusativo, indicando el objeto directo. Cambiaron el uso. Ahora, se deriva del verbo hraomai, que significa empleo. Ese es el sentido del verbo aquí, usar. ¿Qué es lo que, el uso de qué cambiaron? El uso de algo natural, dice el apóstol Pablo, fusiken. Aquí es un activo, un adjetivo. Describe el uso natural. Está en la forma singular femenina del caso acusativo,
porque describe el sustantivo geresis. Ahora, fusico significa algo que está de acuerdo con la naturaleza. Las hembras, dice Pablo, cambiaron el uso que la naturaleza les impone con su identidad sexual. Ahora, quizá se pudo haber esperado de Pablo una mayor modestia al hablar, como también mayor modestia de estas mujeres en su comportamiento. Por eso algunos dicen que Pablo las menciona primero. La verdad es que frecuentemente el lesbianismo se manifiesta en las mujeres como el fruto de la inmoralidad sexual de los varones. Cansadas de tanta inmoralidad y tanto maltrato, las mujeres buscan su placer sexual en otras mujeres. En este caso, el contexto indica que Pablo atribuye el lesbianismo no a causas naturales psicológicas, sino al juicio de Dios, sobre una cultura entregada a la inmoralidad sexual. Podemos afirmar que es un juicio eminentemente razonable, porque estas personas cambiaron la gloria de Dios por la imagen de ídolos. Según versículo 25, también cambiaron la verdad de Dios en su existencia espiritual por la mentira de los ídolos. Así que los seres humanos empezaron el proceso. Ellos cambiaron la verdad de Dios. Así que el juicio fue muy apropiado. Ahora Dios obró en las hembras, las mujeres, convirtiéndolas en hembras y ellas cambiaron el uso natural de su cuerpo y de la sexualidad. Ahora, el apóstol Pablo no explica aquí lo que quiere decir con uso natural, pero del versículo 27 queda claro cuando habla de los varones. Noten que en versículo 27 Pablo dice, dejaron el uso natural de la mujer. Así que aquí en versículo 26, el contexto daría a entender que Pablo está hablando del cambiar el uso natural de las relaciones sexuales. O si se quiere, cambiar el uso natural del mismo cuerpo de la mujer, tratando o teniendo relaciones sexuales en una forma que su cuerpo no estaba diseñado para tener. Porque para Pablo como judío, el uso natural en la sexualidad sería según Dios el creador lo estableció. Pero la cultura greca romana estaba tan degradada que ellos inventaron historias de dioses que tenían pasiones homosexuales. Y aunque el término fusis en la literatura griega tiene mucha importancia, comentaristas se equivocan cuando pretenden analizar en detalle el uso de esta palabra en la literatura griega clásica, porque Pablo no está hablando como un griego clasista. Pablo está hablando como judío, versado en la Septuaginta. Ese es el uso que él hace del griego. Y por eso tenemos que interpretar esta palabra natural a la luz de la doctrina judía de la creación que tenemos en versículo 20. Habla de las cosas que fueron reveladas claramente visibles desde la creación del mundo. Es el contexto en el cual hay que interpretar la palabra natural. Ahora, aquí quiero meditar sobre esta palabra uso, el uso del cuerpo para tener relaciones sexuales. Noten que contrasta radicalmente de el concepto hebreo. Cuando los judíos hablan de la relación sexual, usan el verbo conocer.
el conocimiento de una mujer o de un varón. Lamentablemente, el rechazo de la revelación divina, que es el tema de los versículos 18 al 24, fomentó en la cultura greco-romana conceptos y actitudes fundamentalmente egocéntricas en cuanto a la sexualidad, carnales, superficiales. La mujer se volvió un objeto, el hombre también un objeto, que simplemente querían usar. No hay nada de relación profunda, íntima, como el pecado daña la sexualidad dentro de una sociedad. Los comentaristas Jameson, Fawcett y Brown escriben en su comentario lo siguiente: cuando se consienten las pasiones en una forma constante y violenta, que es lo que el versículo 24 indica, las personas terminan tan lastimadas que esta clase de relación sexual ya no producen el placer deseado. ¿Qué hacen entonces? El ser humano se vuelve obligado a buscar otros estimulantes artificiales y llegan a practicar vicios antinaturales y terribles, que es lo que Pablo está describiendo aquí. Qué triste que el abuso de las relaciones sexuales termina maltratando el propio ser humano. Nuestra sociedad del siglo XXI da testimonio de exactamente eso. Ahora, Pablo continúa diciendo que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ais ten parafusin. Ahora notemos esta preposición ais, porque indica el movimiento hacia algo, pero con el concepto añadido de introducir a una nueva situación o una nueva relación. Es importante captar este concepto. Pablo está hablando de un uso antinatural de parte de las hembras hacia un nuevo estado, el nuevo estado de eh, yendo lo que es contra naturaleza. He graficado aquí estas preposiciones en griego. Primero la palabra pros, la preposición hacia, pros, simplemente significa dirección. Pero ais es dirección sumado a insertarse en una nueva ubicación geográfica o un nuevo estado social. El concepto de Pablo es que antes de este juicio de Dios, las mujeres retenían el acto sexual al estado heterosexual, mujeres con hombres. Pero ahora, por el juicio divino, las mujeres como hembras cambiaron, se trasladaron de ese estado de la relación sexual heterosexual hacia un nuevo estado, introduciéndose un nuevo estado en la cual la sexualidad femenina se practica con mujeres. Recalco, Pablo no está describiendo orientación sexual, sino prácticas homosexuales. De eso Pablo está hablando de pasiones vergonzosas. Ahora esta preposición para en relación con fusin, lo natural, cuando antecede un sustantivo, como en este caso fusin, el sentido de la preposición es al lado de o al frente de, dependiendo del contexto. A veces puede indicar cercanía, de moverse al lado de alguien, o puede tener el sentido de oposición, moverse a estar al lado opuesto de.
En Mateo 13, por ejemplo, tenemos esta preposición en la frase, en la Reina Valera, junto al mar. El Señor fue caminando y se sentó junto al mar. Literalmente dice al lado del mar, para, zalaza, para mar. Ahora, Cristo obviamente no se sentó en el agua, en el mar. Se sentó, si se quiere, al frente del mar, en la orilla. Es decir, al lado opuesto del mar. Si pensamos en el mar, hay el mar que es las aguas y hay la orilla, la arena. La arena está al frente del mar y el mar está al frente de la arena. Están en oposición, uno está contra el otro, si se quiere. Ahora, hay algunos pasajes donde este sentido de contra queda claro. Por ejemplo, en Hechos 18:13, Pablo fue acusado de enseñar contra la ley para nomon. Y en Romanos 16:17, Pablo habla de personas que se comportan contra la sana doctrina, usando la preposición para. Reuniendo estas ideas, la conclusión es que hay un uso natural del sexo. Eso es la heterosexualidad. Dios nos creó seres heterosexuales, Adán y Eva, pero hay un uso paranormal del sexo, si me permiten usar esa palabra. Sabemos lo que es lo paranormal. Paranormal tiene que ver con demonios o cosas que salen fuera de lo normal, cosas que están en contra de lo normal. De eso está hablando aquí. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es paranormal, contra la naturaleza, eh, practicando el lesbianismo. Y eso queda claro en versículo 27. Así que lo que Pablo está hablando aquí es que el juicio de Dios sobre la idolatría y la inmoralidad sexual resultó en una degeneración total de las relaciones sexuales, a tal punto que se estableció un nuevo estado, una nueva condición o clase de relaciones sexuales. Empezaron a practicar la homosexualidad, no tanto o necesariamente por una orientación homosexual. Pablo no está tratando ese tema, sino por el juicio de Dios y pasiones totalmente desordenadas. Dios los entregó para que crean una nueva forma de tener sexo que iba en contra de lo natural, pero estaban tan desesperados por experimentar nuevas sensaciones carnales y sexuales que dejaron el sexo natural para introducirse a sexo paranormal. En versículo 27, Pablo ahora habla de caso de los hombres o los machos. De igual modo también la Reina Valera dice los hombres, pero el texto en griego dice los machos. Homoios te kai hoi arsenes. Ahora, la palabra homoios es un adverbio que significa en la misma manera. Así que los hombres actuaron en exactamente la misma manera porque era el juicio de Dios sobre ambos sexos en la sociedad. La palabra arsenes es el sustantivo masculino en el caso nominativo plural. Viene de arren, que es la palabra en griego para macho. Y noten una vez más que se distingue de aner, que es la palabra en griego para varón. Así que noten eso. En griego hay una palabra para mujer, pero Pablo usa aquí en versículo 26 la palabra hembra. En griego también hay una palabra para varón,
pero Pablo usa aquí la palabra que significa macho. A propósito, Pablo está usando este vocabulario y sería interesante leer la Biblia en esa manera para que nos impacte mejor el texto original. Ahora, ¿qué hicieron los machos en esta sociedad bajo el juicio de Dios? Bueno, dejando el uso natural de las hembras. Pablo insiste en esta palabra hembra. Afentes, dejando, ten fusiken gresin, el uso natural, tes celeias, de las hembras. Ahora, afentes es un participio, dejando. En este caso está en el auristo, en la voz activa. En el caso nominativo plural masculino, para los que no saben mucho de griego, quizás un participio es una palabra que em, viene de una raíz verbal, pero tiene característica de un sustantivo. Por eso, en el aspecto verbal, es un auristo en la voz activa, pero en el sentido de un sustantivo es nominativo plural masculino, hablando de los machos. Viene del verbo afiemi, que significa enviar, dejar o soltar. Una vez más, el auristo indica una acción puntual, que es lo que Pablo está enfatizando en toda esta sección. Recalco, Pablo no está hablando de un proceso natural de degeneración, aunque podría haber elementos de eso. Pablo está hablando de un juicio de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de un participio, en griego, un participio indica una acción complementaria, no la acción principal. Aquí en versículo 27, la acción principal es se encendieron en su lascivia. Ahora, esa acción, se encendieron, que es la acción principal, es antecedida por una acción complementaria. Al dejar el uso natural de las mujeres, de las hembras, se encendieron. Ahora, noten que en este caso, en versículo 27, el verbo principal, se encendieron, es seguido por otro verbo complementario, una acción complementaria, cometiendo el participio hechos vergonzosos unos con otros. Así que cuando estamos analizando el texto en griego, es interesante notar los verbos principales y distinguirlos de los verbos complementarios. Por lo general, los verbos auxiliares están en la forma de participios para que resalte la acción principal, que es el verbo en sí. Ahora, todo este conjunto de acciones principales y complementarias es el resultado de una acción principal de parte de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas en versículo 26. Ahora noten que todos estos verbos y participios están en el auristo. ¿Ya? Importante notar esta característica de este pasaje, porque Pablo está hablando de una acción divina, puntual, que tuvo un impacto radical, también puntual, sobre el comportamiento humano. Ahora, ¿cuál es la acción puntual? Se encendieron en su lascivia los machos, unos con otros. El texto en griego, exekauthesan ente orexei auton hais alelus. Ahora, el análisis gramatical primero. Exekauthesan, se encendieron. Aquí tenemos un verbo principal, un auristo indicativo, pero noten
en este caso está en la voz pasiva. Muy importante notar eso, la voz pasiva. Viene de un verbo compuesto, ek kaio. La forma simple del verbo, kaio, significa incendiar o prender fuego. La preposición ek en este caso es enfático para dar más énfasis, es decir, incendiar completamente, si fuese voz activa, incendiar completamente. Pero aquí Pablo usa la voz pasiva. Así que hay que traducir, fueron incendiados completamente. La Reina Valera traduce se encendieron, que es un reflexivo, que da la impresión que esto fue algo que los hombres se hicieron a sí mismos. Pero Pablo usa la voz pasiva, no la voz media. En griego, la voz media es reflexivo. Se encendieron. Pero Pablo usa el verbo en la voz pasiva. Así que había que traducir que Dios los entregó en tal manera que los machos fueron incendiados completamente, envueltos en estas pasiones vergonzosas. Aquí la palabra es orexei, lascivia, un sustantivo en el caso dativo. Está hablando de se incendiaron en estos deseos. Ahora, la palabra en sí no significa un deseo malo, solo un deseo intenso. Y el contexto aquí indica que son deseos, lascivias e intensas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, dice Pablo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Por esta acción divina que Dios encendió a los machos en estas pasiones. Ellos ahora cometen la acción secundaria complementaria, cometiendo hechos vergonzosos hombres o machos con machos. Arsenes en arcesin, machos con machos. Ten asgemosunen, los vergonzosos catergasomenoi, los vergonzosos hechos obrando cosas vergonzosas, machos con machos. Ahora este verbo katergazomenoi aquí es un participio presente, hablando de una acción continua. Es decir, Dios los entregó, acción puntual, Dios los encendió, acción puntual, y el resultado es cometiendo continua y constantemente estos hechos vergonzosos. Otra vez tenemos un verbo compuesto, el infinitivo katergazomai, la preposición kata antes del verbo simple, otra vez para dar énfasis. Así que el sentido es llevar a cabo completamente o un trabajo arduo que se ha logrado. Qué interesante. En español, cometiendo suena muy suave. La idea es esforzándose en deseos lascivios por este acto de juicio de Dios, de incendiar pasiones en estos machos. Ahora, la palabra vergonzosos, asgemosunen, el sustantivo femenino singular, el caso acusativo. Interesante esta palabra porque literalmente significa sin forma. Noten aquí asgemo. La palabra schema en griego, algo esquemático en español, algo que tiene cierta forma. La letra A privativa, así que está hablando de algo
literalmente sin forma. En la cultura griega, que valoraba mucho la belleza de la figura humana, una persona que no tenía forma bella, carente de forma, era una enorme vergüenza en la sociedad griega. Y Pablo aplica esta palabra a los actos sexuales. Estas personas esforzándose para llevar a cabo a la fuerza cosas tan desnaturalizadas que no tienen forma. Es antinatural y es tremendamente vergonzoso. Ahora, algunos tratan de argumentar que Pablo aquí está hablando de las relaciones sexuales entre hombres con muchachos, la pederastía, pero queda claro tanto del contexto de Romanos 1, 26 y 27 como de la literatura latina y griega, que aquí se trata de amoríos entre adultos. Pablo no está hablando de un hombre de 30 años que tiene su muchachito de 14 años. No, no. Por ejemplo, hay un poema de Virgilio acerca de el amor entre un hombre Coridón y otro hombre Alexis, ambos adultos, mayores de edad. Y la verdad es que la literatura greca romana indica que esto era muy común, tan común que habían leyes que favorecían estas prácticas homosexuales. Por ejemplo, hay leyes eh, que recomendaban que hombres se abstengan de reuniones donde iban a estar las mujeres. ¿Y por qué? Parece extraño, ¿no? Mayormente los varones quieren estar donde están las mujeres. La recomendación a la cultura greco-romana era no hagan eso. No vayan a reuniones sociales con mujeres. Vayan a reuniones sociales con hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué la ley decía eso? Bueno, porque era un intento de proteger la sociedad de las complicaciones de la vida, producto de muchos embarazos, muchos bebés, las mujeres ahora atendiendo a los bebés y para la sociedad greco-romana no querían tener la molestia de tantos bebés. Así que las leyes animaban a los varones, no vayas a reuniones donde están las mujeres, porque vas a querer tener relaciones sexuales con ellas y el resultado va a ser embarazos. No, para evitar embarazos, para evitar bebés, para no tener esos problemas, ándate a reuniones con varones. Ahí puedes tener sexo con varones. Increíble. Pablo está hablando de una sociedad tan degenerada. Richard Hayes, un gran estudioso, ya falleció ahora. El interesante, él argumenta que Pablo aquí presenta el comportamiento homosexual como si fuese un sacramento. ¿Cómo que un sacramento? Un sacramento de una antirreligión, del paganismo del Imperio Romano, que una antirreligión que rehusaba honrar a Dios como el creador. ¿Sacramento en qué sentido? Era la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad. Era una señal externa, una señal visible como es un sacramento de una degeneración interna e invisible. Podemos llamarle un antisacramento, de una antirreligión, porque para nosotros la Santa Cena es una señal externa y visible de una gracia interna que nos salva. Aquí Pablo dice, la homosexualidad es un antisacramento, una señal de comportamiento externo que apunta a una terrible realidad
interna, una degeneración total. Dios los entregó a eso. Es el resultado de personas que cambian, una sociedad que cambió la verdad de Dios por la mentira de la idolatría. Hoy en día, la sociedad moderna corre un enorme riesgo porque un grueso de la sociedad del mundo occidental ha cambiado la verdad de Dios, no por la idolatría en sí, sino por la mentira del ateísmo. Pero al final el resultado es el mismo. Provoca el juicio de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha entregado la sociedad a esta clase de corrupción. Y la conclusión final, dice Pablo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El texto en griego lo tienen ahí en su pantalla. Kai ten anti mistian. En edei tes planes auton, en geautois apolambanontes. Literalmente, y la recompensa anti mistian en edei, que es debida, que es absolutamente necesaria, tes planes al extravío, a su extravío, auton, su extravío en sí mismos, recibiendo. Ahora aquí la palabra apolambanontes, traducimos recibiendo, es otra vez un participio presente en la voz activa del caso nominativo masculino plural, hablando de los varones, por eso es plural, masculino. Ellos recibieron. Noten que es tiempo presente. Ellos cometieron constantemente estos pecados y constantemente reciben la recompensa. Aquí la preposición apo es enfático. Indica recibieron completamente la recompensa, una recompensa total. La frase en geautois, en sí mismos, la preposición es locativa, en sí mismos. Los machos recibieron y constantemente reciben en su propio ser el juicio de Dios. Ahora confieso que como muchos, yo tomaba esta frase como hablando de enfermedades venéreas, SIDA, que se manifiesta en la comunidad homosexual. Pero es mejor tomarlo en el contexto de Romanos 1 como simplemente el deseo excesivo de tener relaciones homosexuales. No es que Dios castigó a los homosexuales o estas mujeres y hombres con diversas enfermedades, no. Pablo está hablando de recibir eh, este continuo deseo de más y más relaciones homosexuales. Ese es el juicio de Dios. Claro que puede tener impactos físicos, no es de negar. Solo que Pablo no está hablando de eso. Aquí Pablo está hablando de la práctica de la homosexualidad. Ahora esta palabra retribución, anti-mistian, viene de la palabra mistos, que es la recompensa. Anti corresponde a lo que se ha hecho. Así que es una recompensa correspondiente a una acción. El verbo edei, la Reina Valera traduce debida, poco débil, porque es un verbo dei en el imperfecto indicativo, y dei significa ser necesario. Indica algo que era absolutamente necesario. No solo que recibieron algo debido,
sino que reciben algo que era absolutamente justo. No solo porque Dios es juez, sino porque el comportamiento de estos machos exigía de parte de Dios un juicio severo. La palabra planes, extravío, significa realmente desvío. Esta palabra se usa de planetas en español, porque los astrónomos antiguos miraban a la noche estrellada, podían ver estrellas que no se movían y veían en el cielo lo que parecían estrellas, planetas, pero que se movían. Y lo llamaban planes, planetas, astros que se mueven, se desvían. Aquí Pablo está hablando de un desvío moral en el comportamiento que Dios exige. Dios exigía del ser humano un comportamiento sexual relacionado con su identidad sexual. Mujeres con hombres, hombres con mujeres. Pero aquí se habían desviado completamente en su comportamiento sexual. Así que recalco, la retribución a la que Pablo se refiere no es tanto alguna enfermedad contraída por estas perversiones sexuales, porque en realidad estas enfermedades también se dan con relaciones heterosexuales. Más bien, la retribución que Pablo tiene en mente es la ceguera espiritual que los lleva a comportarse de esta manera. Eso pasó hace 2000 años y lamentablemente es lo que está pasando hoy en día también. Hay una ceguera total en grandes sectores de la sociedad, producto del juicio de Dios, y se entregan a relaciones homosexuales totalmente desenfrenadas, parte de la ceguera espiritual. Y una vez más hay que enfatizar que aunque la gente se moleste, Dios está siendo totalmente justo. Porque del versículo 18 al 21, ¿cuál es el pecado que estas personas o la sociedad ha cometido? El pecado de cerrar sus ojos para no ver la gloria de Dios. Y se volvieron ingratos con Dios. Así que no hay nada exagerado que Dios juzgue y castigue la ceguera espiritual con más ceguera espiritual, hasta tal punto, tal ceguera, que ni sienten vergüenza por lo que están haciendo. Están haciendo cosas antinaturales, pero hay tanta ceguera que ya no lo ven como algo antinatural. Más bien festejan que es algo hermoso, lindo, y se entregan en forma desenfrenada a esta forma de vida. Y no se dan cuenta que es el producto de la ceguera espiritual. Ahora, este extravío al que Pablo se refiere no se limita simplemente a las relaciones heterosexuales. No es solo que habiendo entregádose al libertinaje sexual, Dios ahora los entrega a más pecado, sino que el desvío espiritual empezó en versículo 18. Importante notar esto en toda la sección. El pecado fundamental no es el pecado sexual, no. El pecado fundamental es negar la verdad de Dios en la creación, resistir esa verdad divina que nos invita a reconocerlo como Dios, creando la idolatría, siendo ingratos,
dándole a Dios las espaldas. Todo esto que Pablo está hablando es el juicio sobre ese extravío fundamental de los seres humanos. Por eso digo, la cultura greco-romana no solo toleraba la pederastía, sino que celebraba las relaciones heterosexuales. Perdón, es al revés. Celebraba las relaciones homosexuales por encima de las heterosexuales. Está mal aquí la pantalla, lo siento. La sociedad greco-romana celebraba las relaciones homosexuales por encima de las heterosexuales, como acabo de decir, porque, entre otras cosas, no daban lugar a problemas molestosos como embarazos o la procreación de hijos que luego hay que financiar y costear. Hoy en día, la comunidad LGTB, como entenderán, trata de cambiar este pasaje. Por ejemplo, argumentan que Pablo no está hablando de personas que tienen una orientación homosexual, sino que está hablando de heterosexuales que están sosteniendo relaciones homosexuales. Para ellos, eso es actuar contra naturaleza, es decir, están actuando contra su orientación sexual. Ahora, Richard Hess tiene un artículo muy extenso donde él hace un estudio minucioso de estas frases catafusin y parafusin. Bueno, en este pasaje la palabra parafusin está explícito en versículo 27. Versículo 27 habla de el uso natural, eh, el uso contranatural. Eh, Pero en versículo 26, aunque no está explícito, hay la idea de katafusin, algo natural. Así que katafusin es de acuerdo con lo natural. Parafusin es opuesto a lo natural. Richard Hayes concluye que estas expresiones señalan respectivamente relaciones heterosexuales, katafusin, y homosexuales, parafusin. Es más, el intento de diferenciar entre actos homosexuales y una orientación homosexual, Hess afirma que es introducir conceptos modernos al texto, porque Pablo simplemente no entendería el concepto de una orientación homosexual. Pablo da a entender que estas orientaciones homosexuales o estas acciones homosexuales es la retribución de Dios sobre una sociedad totalmente desviada de sus propósitos. Y hoy en día, la comunidad LGTB habla de orientaciones homosexuales. Pablo no está diciendo que Dios los entrega a orientaciones homosexuales. Pablo está diciendo que Dios los entrega a acciones homosexuales. Espero que entiendan la diferencia, es importante. Ahora, Hayes en este artículo cita las palabras de un orador griego llamado Dion Crisóstomo. Note lo que él dice, este historiador griego. Primero afirma que el uso de burdeles en la sociedad deshonraba a la diosa del amor, Afrodita. Y Dion Crisóstomo dice que de esta diosa Afrodita, cuyo nombre representa la relación sexual natural, katafusin, usa esa expresión en griego, la relación sexual natural, heterosexual, es decir, la unión del varón con una mujer. Y lo que Dion Crisóstomo procede a afirmar es que cuando una sociedad permite esas prácticas de la prostitución, muy pronto
verá que la falta de control sexual que eso engendra en la sociedad conducirá a la práctica de la pederastía, el inicio de una vida homosexual. Escuchen las palabras de este historiador griego. Pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que este grupo disoluto de mujeres, las prostitutas, dejarían de deshonrar y corromper a los varones, mostrando que tienen límites al placer que brindan, establecido por la naturaleza, la fusis? Es decir, estas mujeres, al incentivar a los varones a tener más y más relaciones con ellas en los burdeles, los llevaría, dice este hombre, a la conclusión que esa relación con mujeres tiene límites. Hay un límite al placer. Y continúa preguntando, ¿no será que, luego de satisfacer sus deseos por las mujeres en cada forma imaginable, los hombres se cansarán de este placer heterosexual y van a buscar otros placeres más fuertes en la sexualidad, en maneras groseras? El varón, el macho, cuyo apetito es insaciable en estas cosas, comenzará a abusar de otros varones, ansioso por mancillar a los jóvenes, y pronto estará mancillando a los magistrados, los jueces, los generales, creyendo que con ellos logrará un placer difícil de obtener con las mujeres. Así que noten, no está hablando de una orientación homosexual. Este autor claramente está hablando de heterosexuales, o orientación heterosexual, pero que si llegaran a estar hastiados de practicar relaciones con las prostitutas, el argumento del hombre es que van a buscar mayores placeres con varones. Repito, no por su orientación sexual, sino por el desorden por completo. Y Pablo aquí lo atribuye a una acción divina. Dios los entrega a esas acciones. Richard Hayes menciona otros datos, por ejemplo, de Plutarco, un historiador, filósofo griego del primer siglo. Él habla en forma despectiva de relaciones sexuales con varones y él los llama contra naturaleza, parafusin, que es la expresión que Pablo usa aquí, contrastándolas con el amor entre hombres y mujeres, que Plutarco categoriza por ser natural, te fusei, lo natural. Y poco después, en esa misma obra, el diálogo sobre el amor, Plutarco declara que aquellos que se relacionan con hombres en forma voluntaria, otra vez no está hablando de pederastía, algo voluntario con adultos, son culpables, en la palabra de Plutarco, son culpables de debilidad y de ser afeminados, porque en contra de la naturaleza, parafusin, permiten, según Plutarco, en las palabras de Platón, ser tomados y montados como bestias. Platón usa esa expresión. Así que lo que Plutarco escribe aquí indica que esta distinción entre relaciones sexuales catafusin naturales y parafusin contranaturales, para referirse a estas relaciones heterosexuales y homosexuales respectivamente, no surge con Pablo. Gente le tira mucho lodo a Pablo diciendo qué malo es Pablo inventar estas categorías. Nada que ver. Esto se remonta al tiempo de Platón. Y Platón vivió 3 siglos antes de Cristo. Y esta terminología, dice Hayes,
casi siempre se usa en contextos en que se juzga negativamente las relaciones homosexuales por ser contra naturaleza para Fusin. Y Hess continúa afirmando esta categorización de un comportamiento sexual contra natura, obviamente fue adoptada con vehemencia por los judíos helénicos, como Josefo. Él escribe, la ley de Dios no contempla otra clase de relación sexual, excepto por la relación natural. Josefo escribe, katafusin, entre un hombre y una mujer. Repudia la relación sexual de varones con varones. Y en otro escrito de Josefo, él deplora relaciones entre varones por ser, según él, parafusin, como Pablo escribe aquí. Y él acusa a los griegos de inventar historias de relaciones homosexuales entre los dioses como una excusa para placeres monstruosos y antinaturales. Otra vez usa parafusi en los que ellos mismos practican. De igual modo, Filón, otro judío helénico contemporáneo con Pablo, usa un lenguaje similar en un pasaje extenso en que cataloga la pederastía como un placer antinatural para Fusin. Ahora, miren o escuchemos lo que dice Hayes, una cita un poco extensa, resumiendo sus conclusiones. Hayes dice, he citado estos textos detenidamente porque demuestran que en la época de Pablo, la categorización de las prácticas homosexuales como parafusin contra natura era un rasgo habitual de los ataques polémicos contra tal comportamiento, particularmente en el mundo del judaísmo helenista. Cuando esta idea entonces está aquí en Romanos 1, y Hayes añade, interesante, la forma que Pablo lo presenta en Romanos 1 es una forma moderada en comparación con lo que algunos autores griegos escriben. Hay que reconocer que Pablo no está haciendo una contribución original al pensamiento teológico sobre este tema. Claro, Pablo está hablando una revelación de Dios, pero Pablo viene de un contexto cultural judío helenístico en que la homosexualidad se consideraba una abominación. Y Pablo asume que sus lectores, los creyentes en Roma, compartirán su juicio negativo al respecto. De hecho, toda la estructura y la lógica del argumento de Pablo aquí exigen esa suposición. Aunque no ofrece ninguna reflexión explícita sobre el concepto de naturaleza, aquí en Romanos 1 Pablo no explica qué es naturaleza. Está claro que Pablo identifica la naturaleza de las relaciones sexuales con el orden creado. Así que la comprensión de la naturaleza en este lenguaje convencional no se basa en una observación empírica. No es que Pablo ha mirado personas tener relaciones sexuales y ha llegado a una decisión empírica, sino que él apela a una concepción intuitiva de cómo debería ser las relaciones sexuales, dado que Dios ha diseñado el mundo así. Los que se entregan a prácticas sexuales para fusin contra lo natural están desafiando al Creador y demostrando su propia alienación de él, que encaja exactamente con lo que Pablo escribe del versículo 18 al 21. Recalco, Pablo aquí, al comenzar esta carta a los romanos, él está alegando que toda la cultura pagana ha dado las espaldas totalmente a Dios, desafiando al Creador, inventando la religiosidad pagana con tanta idolatría.
Y lo que Dios ha hecho es simplemente juzgar esa sociedad, entregándoles a las consecuencias de esa clase de pensamiento, solo que lo hacen pensando que es totalmente natural. Ahora aquí Hayes está reaccionando contra este libro de un autor llamado John Boswell, que tiene como título en inglés Cristianismo, Tolerancia Social y la Homosexualidad. Boswell, al igual que muchos de la comunidad LGTB, argumentan que aquí en Romanos 1, Pablo está hablando de personas que tienen una orientación heterosexual practicando relaciones homosexuales y que Pablo en ninguna manera condena relaciones homosexuales. Pero como podemos observar, Boswell solo puede alegar que las relaciones homosexuales son naturales si él ignora por completo lo que acabamos de notar de la literatura griega, que claramente indica que relaciones homosexuales no son nada natural. Así que el argumento de Boswell carece de sustento cuando analizamos los escritos del primer siglo. Y el segundo punto de Boswell, que aquí Pablo está hablando de orientación sexual, no de relaciones sexuales. Eh, Hayes observa correctamente que Boswell pasa de exégesis a hermenéutica, interpretación. Y su interpretación, que Pablo aquí está hablando de orientación homosexual, carece de sustento, porque no hay evidencia alguna que Pablo tiene un concepto de orientación homosexual. Así que Hayes juzga a Boswell, lo acusa de hacer eisegesis, no exégesis. Exégesis es sacar del texto lo que está ahí, lo que el autor quiso decir. Eisegesis es meto en el texto todas mis ideas preconcebidas. Y lamentablemente este pasaje en Romanos ha sido muy manoseado por personas que en una manera u otra quieren o afirmar que Pablo no está condenando actos homosexuales o que Pablo está hablando de personas con orientación heterosexual haciendo cosas antinatural para ellos. Pero como Hay dice, ambas cosas carecen de sustento exegético o hermenéutico. Al afirmar que los seres humanos han cambiado las relaciones sexuales naturales por aquellos que son antinaturales, lo que Pablo está diciendo es que personas creadas para disfrutar el compañerismo heterosexual, tal como lo relata Génesis 1 y 2, han distorsionado esa verdad tan fundamental como es su identidad sexual, rechazando roles masculinos y femeninos que pertenecen al orden creado por Dios. Así que de esa manera, el apóstol Pablo termina juzgando la sociedad greco-romana de hace 2000 años. Y como entenderán, este pasaje es eminentemente pertinente para la época en la que vivimos. Así que Romanos, una carta escrita hace 2000 años, es una carta totalmente actualizada y que como creyentes tenemos que mirar con asombro lo que está pasando en la sociedad y reconocer nuestra sociedad contemporánea ha decidido rechazar la revelación de Dios. Argumentan que Dios no existe, que el ser humano puede comportarse en exactamente la manera que quiere
Y como estamos viendo, la sociedad entera está recibiendo esta retribución que justamente merece parte de Dios, entregando la raza humana, no solo a la inmoralidad sexual, que fue cierto hace algunas décadas, sino que ahora ha entregado la sociedad a la práctica de la homosexualidad. Este es el juicio de Dios sobre una sociedad que le da las espaldas. ¿Cuánta falta nos hace predicar el Evangelio, anunciar la verdad de Dios, pedir que el Espíritu Santo derrame su poder para convencer hombres y mujeres? Hace 2000 años, el apóstol Pablo salió predicando el Evangelio a una sociedad totalmente corrupta. Y el resultado fue la plantación de la iglesia en el Imperio Romano, que después de 200, 300 años logró convertir todo el imperio a la fe cristiana. Oremos a Dios que Él haga algo similar en estos días que tanta falta hace eso. Que Dios le bendiga. Dejamos aquí. La siguiente clase avanzaremos el resto del capítulo 1 de Romanos. Que Dios los bendiga.